Tercera parte de mi historia de vida. En mi última narrativa les comenté que tomé la decisión de viajar. Me costó mucho hacerlo, ya que debía dejar a mi madre sola con mi papá, sin saber qué cosas tendría ella que enfrentar sin que estuviéramos mi hermano y yo, para ayudarla. Pero le dije al Señor: Jesús, encárgate de mi madre, pues tu encomienda para mí es lo que dijiste en tu palabra en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Keren y yo nos pusimos de acuerdo para irnos en autostop, viajando por fe y confiando que no nos faltaría nada en absoluto, y así fue. Me despedí de mi madre y ella me dijo: no se preocupe, por su hermano lloré 3 días, pero por usted no voy a llorar porque sé lo que va a hacer y confiaré que vas a estar bien. Keren y yo estuvimos en la carretera y conocimos a un trailero llamado Nicolás Palacios, nicaragüense. Él iba de viaje hasta Guatemala y aceptó llevarnos, y en esos trailers siempre hay una cama y nos turnamos mientras uno dormía y el otro hablaba con el conductor para que se mantuviera despierto, y aprovechamos para invitarlo a que aceptara a Jesús como su Salvador, y así lo hizo. Oramos con él, pues el viaje era largo y tuvimos la oportunidad de conversar bastante. Cuando le dio hambre se detuvo y nos invitó a comer lo que nosotros quisiéramos. Así lo hizo durante el viaje varias veces, pues dormimos 2 noches hasta llegar a Guatemala, que era nuestro primer destino. Nicolás se quedó en el lugar para donde él iba y nosotros pedimos otro ride a un carro particular que nos dejó en Ciudad de Guatemala. Nos recibieron en el hogar misionero, en donde se quedaría Keren, y yo me quedé allí una semana disfrutando del compañerismo o de los nuevos misioneros que conocí en ese hogar. Llegó el día de continuar mi viaje y como iba ya solo, decidí comprar un boleto de autobús para viajar a México. Pero en eso conocí a 2 jóvenes maestras que viajaban para Chiapas y me convencieron que me fuera en el mismo autobús que ellas iban a viajar y que al llegar yo continuara mi viaje, y así tendríamos más tiempo para conversar si viajábamos juntos. Decidí viajar con ellas, pues en el momento en que estaban decididas a orar para recibir a Jesús, el chofer del autobús avisó que ya se iría. Ellas viajaban en el último asiento y me dejaron sentarme en el centro de ellas 2. E inmediatamente me dijeron: continuemos con la oración que estábamos por hacer. Y así lo hicimos. Oramos y las 2, muy felices, recibieron a Jesús en su corazón. Al llegar al destino, fui a comprar mi pasaje para llegar a Ciudad de México, y ya con el boleto listo en mi bolso de mano, les dije: no se vayan, no se vayan, antes quiero tomarles una foto. Había un carro blanco estacionado a mi lado y puse allí el bolso de mano, en donde yo llevaba mi dinero, el pasaporte y el boleto que acababa de comprar, para poderles tomar la foto y despedirnos, ya que mi autobús estaba por salir. Cuando el autobús arrancó, me subí rápidamente al autobús, y cuando empezaron a pedir los boletos, me asusté mucho, porque no me acordé de tomar el bolso de mano que había dejado en ese carro. Sobre el coche blanco lo dejé olvidado. Le pedí al chofer que detuviera el autobús y me dijo que ya había entrado a la autopista y que no podía parar. Pero de la desesperación logré convencerlo y me bajé del autobús. Empecé a correr y preguntándole a las personas cómo podía hacer para llegar a la estación de autobuses, pues ya habíamos recorrido como 10 cuadras. Cuando llegué a la estación ya no estaba el carro blanco. Sentí que se me acababan las esperanzas de encontrar mi bolso de mano, y le pregunté a unas personas que vi por ahí que se habían visto el carro con el bolso, y me dijeron que sí, pero que no se dieron cuenta si alguien había tomado el bolso.
Entonces fui a las oficinas a preguntar y nadie sabía nada. Imagínense, yo tenía tan solo 19 años. Era mi primera vez viajando fuera de mi país. Me encontraba en Chiapas, México, sin pasaporte, sin dinero y sin la dirección a donde yo me dirigía, que era a San Luis Potosí, donde vivía mi hermano. Me sentí perdido y clamé a Dios por un milagro. Casi llorando me senté en una banca sin saber qué iba a suceder y en eso aparece un viejecito y me pregunta: muchacho, ¿este bolso es tuyo? Y yo me sentí feliz al ver que pude recuperar mi bolso y que no le faltaba nada. Le agradecí mucho al anciano y le regalé un folleto con un mensaje que yo andaba que se llamaba Belleza por Ceniza. Y el hombre se retiró con una gran sonrisa, pues vio que yo quedé feliz de recuperar mi bolso. Luego fui a las oficinas y logré convencer al encargado que me hiciera válido el boleto para poder así tomar el próximo autobús que salía para Ciudad de México. Logré viajar sin ningún problema y mientras viajaba me puse a recordar todo lo sucedido y me percaté que ese anciano podría haber sido un ángel que Dios me envió, pues yo estaba sentado mirando al suelo y casi llorando cuando ese hombre se me acercó y me entregó el bolso. Al llegar a Ciudad de México, me dirigí a donde salían los autobuses para San Luis Potosí y compré el boleto para poder viajar. Era un viaje de más o menos unas 7 horas en ese tiempo. Al llegar me bajé en un parque que se llama Parque Alameda y desde allí llamé por teléfono al número que yo tenía anotado para decirle a mi hermano que yo había decidido trabajar en el hogar misionero donde él y su esposa vivían. Me contestó un hermano que era gringo, hablaba poco español y me dijo que mi hermano estaba fuera de la ciudad, pero me comunicó con Salomé, la esposa de mi hermano, y ella me indicó que era lo que yo debía hacer para poder llegar a la dirección donde ellos residían. Allí me recibió muy amablemente, aunque ni siquiera ellos sabían que yo había salido de mi casa con la intención de reunirme con ellos en ese hogar misionero. Al llegar mi hermano, unos días después, se sorprendió al verme allí, pero Dios todo lo tenía controlado, pues meses después ocurriría algo sumamente inesperado que hizo que mi hermano y su esposa quedaran incomunicados por un tiempo, y ella estaba embarazada esperando a su segunda hija, a Esther. Yo tuve que viajar con mi hermano a Ciudad de México para arreglar mis papeles y él también debía hacerlo. Mientras tanto, nos recibieron en un hogar misionero donde vivían Carlos, músico, y su esposa, que eran los encargados de ese hogar misionero. Después de una semana de estar allí, lograron entregarme a mí mis documentos, pero mi hermano se quedó un día más, pues le atrasaron que él debía recoger su documento. Y mi hermano me pidió que yo me fuera para San Luis Potosí para que ayudara a Salomé a cuidar de Pablito, su hijo, que tenía apenas como 1 año, y ella estaba, como les dije, embarazada ya de 6 meses. Me regresé y estando en el hogar con mi cuñada, recibimos una llamada inesperada, en donde nos avisaban que había ocurrido algo terrible a los misioneros del hogar en donde yo me había quedado con mi hermano y que por lo tanto mi hermano no regresaría a San Luis Potosí. Esta historia continuará en la 4ª